Me convertí en una reina demonia de nivel 999. Capítulo 3. Ladrones occidentales. Cuando Rostin le ofreció a Raina hacer cualquier cosa por ella, jamás imaginó que su petición sería tan peculiar. Aún así, no dudó, y horas después, tras arrastrar una enorme escultura hasta la colina más alta del ducado, todos quedaron en silencio contemplando lo que se alzaba ante ellos. Era una imponente estatua de bronce dedicada a la agricultura, una mujer erguida con una gavilla de trigo entre los brazos, símbolo del esfuerzo y la prosperidad del norte. Aquello era sin duda algo fuera de lo común. En un mundo donde las estatuas glorificaban a emperadores y linajes nobles, rendir homenaje a manos ásperas y vidas humildes era un acto casi desafiante, pero para Raina tenía todo el sentido del mundo. Según ella, aquello daría valor a quienes trabajaban la tierra, a quienes habían convertido el norte en un lugar habitable, y de paso serviría como punto de referencia para los forasteros, una señal clara que estaban entrando en tierras fértiles. Más agricultores significaba más crecimiento y en consecuencia un golpe directo a ese viejo de Rubeliet. Raina soltó una risa baja totalmente intencionada y Rostin, que la observaba de reojo, solo sonrió. No juzgó su deseo de arruinar a su propio padre. Para ese punto ya había aceptado algo innegable. Raina Rubeliet no era una mujer común y él ya había caído sin remedio en las grietas del amor. Y hablando de grietas, en unas minas cercanas en la frontera del noroeste, un grupo de aldeanos que buscaba oro se detuvo en seco. Pero lo que encontraron no era una veta común, ni una simple falla en la roca. Era una grieta anormalmente profunda, demasiado oscura como si la luz misma se negara a entrar. Desde su interior emanaba un leve aliento frío y antinatural. No sabían qué era exactamente lo que habían descubierto, pero algo en sus instintos les gritaba que no debían acercarse. Pero no fueron los únicos inquietos esa noche. Horas más tarde, ya pasada la medianoche, Kailan salió de su habitación en busca de agua. El castillo estaba en silencio y fue entonces cuando se detuvo en seco. Trevor estaba allí en medio del pasillo, llevaba una capa como si acabara de regresar de algún lugar. Su presencia era extraña. Kailan frunció el ceño y se acercó dispuesto a preguntarle qué hacía afuera a esas horas. Pero antes de que pudiera decir una palabra, sintió la magia negra envolviendo al muchacho como una sombra viva y entonces todo se volvió negro. Cuando Kailan abrió los ojos nuevamente, la luz del amanecer se filtraba por su ventana. Estaba en su habitación acostado como si nada hubiera pasado. Todo había sido un sueño. La profecía dijo una vez: cuando las ciudades estén envueltas en llamas negras, aparecerá una santa y salvará el mundo con su poder sagrado. Y desde el día en que Aiden escuchó aquel oráculo, vivió esperando ese momento, imaginando a una elegida imponente, disciplinada, casi intocable, pero la realidad era otra. Para empezar, la santa era indisciplinada, obstinada y tenía una habilidad casi admirable para desaparecer cada vez que le asignaba entrenamiento, y como siempre, Aiden terminaba encontrándola y reprendiéndola. La salvadora que había esperado durante 1000 años no era más que una joven de 19 años impulsiva y nada juiciosa. ¿Cómo se suponía que alguien así derrotaría al señor de los demonios? ¿Podría siquiera enfrentarse a la última grieta que se había abierto en el oeste? Bueno, al parecer sí que podía. La santa logró atravesar sin problemas el nuevo laberinto, aunque siendo justos, no fue precisamente por su talento. Los monstruos eran demasiado débiles y de un nivel ridículamente bajo, tan bajo que resultaba sospechoso. Era casi como si aquella grieta hubiera sido abierta a propósito para facilitarle la subida de nivel. Y solo eso dejaba dos preguntas: ¿quién haría algo así? ¿Y por qué? Sin embargo, ese misterio pronto pasó a segundo plano, pues días después, uno de sus subordinados irrumpió con noticias urgentes. Un incendio había estallado en la capital y, como si fuera una mala costumbre imposible de corregir, ese mismo día, la santa había decidido saltarse el entrenamiento. Todo se había quemado. Edificios reducidos a esqueletos de ceniza, calles cubiertas de hollín, un aire espeso cargado de humo y desesperación. Entre los escombros la gente suplicaba ayuda a los caballeros de la luz, pero ellos no se detuvieron. Era una regla no estricta que ellos, como protectores de la luz, no podían involucrarse con la gente. Su única misión era proteger a la santa y asegurar la caída del demonio. Todo lo demás, por cruel que fuera, quedaba en segundo plano. Sin embargo, en medio de esas ruinas surgía una
pregunta inevitable. ¿Dónde demonios estaba la santa? Un destello de luz rasgó la negrura del humo. Aiden frunció el ceño y echó a correr hacia la luz. Pero a medida que avanzaba, algo imposible comenzó a suceder. Los cuerpos sin vida que había visto momentos antes empezaban a moverse. Dedos que temblaban, pechos que volvían a alzarse con un aliento débil, ojos que se abrían con desconcierto. Cuando finalmente llegó al origen de aquel resplandor, sus pasos se detuvieron en seco. En medio del corazón calcinado de la ciudad, rodeada de ruinas y cenizas, estaba la santa. Su cuerpo irradiaba una luz abrumadora mientras extendía las manos, sosteniendo un hechizo de resurrección en masa de una escala que Aiden jamás había presenciado. La energía sagrada se desplegaba como un manto, alcanzando cada rincón, devolviendo la vida a quienes el fuego había reclamado. Uno a uno volvían, y en ese instante los caballeros de la luz cayeron de rodillas ante ella, y solo entonces Aiden entendió. Había sido arrogante, presuntuoso, ciego, porque aquella mocosa indisciplinada no se había estado escapando de los entrenamientos, había estado salvando vidas. Ella, sin lugar a dudas, era la salvación que el mundo había estado esperando. La fama de la santa se disparó tras el despliegue de poder que mostró durante el incendio, respaldada por la presencia de los caballeros de la luz. Su nombre comenzó a resonar con fuerza y junto con ello también creció su poder, pero ni siquiera eso logró tranquilizar al sumo sacerdote, porque tal como iban las cosas, la santa aún no era rival para Raina. Fue por eso que decidió intervenir, abriendo una nueva grieta en el oeste. Si la santa iba a fortalecerse, también debía enfrentarse a desafíos constantes y al mismo tiempo Raina tendría que lidiar con un nuevo problema en su camino. Y días después, ese problema apareció en el norte. Más de 50 carretas cargadas de alimentos habían sido robadas por bandidos provenientes del oeste. El norte y el oeste compartían frontera, pero una extensa cordillera se alzaba entre ambos territorios, dificultando el paso. A diferencia del norte, donde los recursos eran limitados, el oeste gozaba de una red comercial próspera, especias, joyas, alcohol, abundancia. Y consciente de eso, Raina había puesto sus ojos en la región y había establecido un intercambio justo. Gracias a esas reformas, el norte ahora producía excedentes de grano y a cambio de cereales y pescado seco obtenían bienes valiosos del oeste, pero el comercio no era sencillo. Transportar mercancías a través de las cordilleras ya era un desafío por sí mismo y ahora los bandidos estaban convirtiéndolo todo en una pesadilla. ¡Los voy a freír!, había estallado Raina, completamente furiosa. El problema era que cada vez que ella acudía personalmente, los bandidos desaparecían. Ni ella ni Rustin podían supervisar cada envío y los ataques siempre ocurrían cuando ambos estaban ausentes. Era evidente que los bandidos sabían exactamente cuándo y cómo actuar. Entonces, ¿cómo podían detenerlos? Según Rustin, en las cordilleras del noroeste habían tribus nómadas que llevaban siglos viviendo allí. Conocían cada sendero y zona escarpada. Intentar una persecución directa en ese terreno sería no solo ineficaz sino peligroso. Pero debemos hacer algo, no podemos permitir que nos sigan robando. Necesitamos sal, pimienta, especias, insistió Raina. Y ante su preocupación, Rustin se ofreció a encargarse personalmente del transporte utilizando piedras de teletransportación. Raina no entendía por qué se tomaría la molestia de usar un método tan costoso, pero asumió que con la creciente prosperidad del norte, eso ya no era un problema. Lo que no sabía era que Rustin solo estaba intentando evitarle más preocupaciones, siendo a su manera lo más complaciente posible. Aún así, quedaba una duda imposible de ignorar. ¿Por qué las tribus nómadas, que durante siglos habían convivido en equilibrio con las montañas, se habían convertido en bandidos de la noche a la mañana? Y eso era lo que necesitaba descubrir. Raina, por su parte, no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados, así que volvió a unirse al convoy y esta vez, para no ser reconocida, se disfrazó de un joven recadero. Pero pese a eso, los bandidos no aparecieron. Las carretas llegaron intactas al oeste y sí, el resultado era bueno, pero para Raina eso solo confirmaba algo. Alguien estaba filtrando información. La pregunta ya no era si había un traidor, sino quién era él. Y esa noche, mientras bebía cerveza en una taberna del oeste, un hombre se acercó a su mesa. Raina alzó la mirada lista para espantarlo, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que el joven de apariencia refinada y sorprendentemente apuesto no era un desconocido cualquiera, era Noel Temis, el duque del oeste. Vengo de parte del duque Winter Snow. He oído que han tenido problemas con los bandidos y es un asunto que también me concierne. Noel explicó lo mismo que Rustin ya sospechaba. Las tribus nómadas de la cordillera siempre habían sido pacíficas, que de pronto se hubieran convertido en saqueadores no tenía sentido. Fue entonces que una voz surgió desde otra mesa.
interés por las minas de oro? Un desconocido que momentos después se presentó como Kai habían vivido en equilibrio durante generaciones gracias a esas minas que utilizaban para comerciar, pero de la noche a la mañana alguien las había sellado. El responsable, no hacía falta decirlo en voz alta, era sin duda el sumo sacerdote. Y días después, Raina regresó al norte acompañada de Kai y expuso toda la información ante Rostin. Sin embargo, lejos de mostrarse comprensivo, él lo encaró sin rodeos. Podrían haber bajado por la montaña como tú lo hiciste, ganarse la vida honestamente. Y no estaba equivocado, pero tampoco estaba viendo el panorama completo, y aunque no se podía justificar los robos, la realidad era más compleja. Los nómadas llevaban siglos viviendo de esa forma. Adaptarse a la vida en la ciudad no era tan sencillo, y menos cuando muchos habitantes del norte no eran precisamente acogedores con los forasteros. Era un problema sin respuestas fáciles. Para Rostin todo era claro, correcto o incorrecto. Para Raina no tanto. Ella creía en los matices, en las zonas grises, en la posibilidad de negociar antes de condenar. Rostin, ¿podrías hablar con el sumo sacerdote, ver si es posible devolver las minas a los nómadas? ¿Puedes hacerlo?, dijo ella con suavidad. Sus ojos brillaron como rubíes, y para desgracia de Rostin, él se había vuelto demasiado blando ante Raina. Sin embargo, días después, cuando finalmente se dirigía a ver al sumo sacerdote, una idea no dejaba de atormentarlo. ¿Por qué Raina, que había estado tan furiosa con los bandidos, ahora era tan indulgente? ¿Acaso era por ese hombre? ¿Raina se había enamorado de Kai? Rostin soltó un suspiro intentando sofocar esa emoción incómoda que le oprimía el pecho. Celos. Sí, Rostin Winter Snow estaba celoso. El sumo sacerdote negó cualquier conocimiento sobre la barrera mágica que había aparecido en la entrada de la mina de oro en el oeste, y sin pruebas que lo contradijeran, Rostin no tuvo más opción que retirarse. Pero había algo que no encajaba. Las montañas donde se encontraban esas minas eran peligrosamente empinadas, muy pocos lograban siquiera acercarse, así que ¿quién habría tenido la capacidad de colocar una barrera en un lugar así? Mientras abandonaba el templo, algo captó su atención. Una estructura de piedra se alzaba a un lado del camino. No era igual al de la cueva, esta era más refinada, más pulida. Rostin dio un paso hacia ella intrigado, pero una voz lo detuvo. Al girarse se encontró con el duque de Kraft, George Kraft, y sin esperar respuesta el duque le explicó que las piedras de barrera habían sido utilizadas por el clero desde la antigüedad. Básicamente servían para sellar lugares o, en casos más extremos, a personas. Aquella información hizo que el ceño de Rostin se tensara levemente. Entonces, ¿por qué el sumo sacerdote no le había mencionado algo tan relevante? Pero antes de que pudiera profundizar en esa duda, el duque cambió de tema y preguntó por su hijo. Tengo entendido que se encuentra en tus tierras. Rostin pensó en su desempeño como guardián de Trevor, pero decidió guardarse los detalles, asegurándole que Kylan lo estaba haciendo bien. El duque sonrió, pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Me alegra oírlo. Verá, mi hijo abandonó la casa Kraft tras una pequeña discusión. Un arrebato juvenil sin duda, pero ya ha durado demasiado tiempo. Es momento de que regrese y asuma su lugar como mi sucesor. ¿Podría entregarle mi mensaje, duque? Rostin sostuvo su mirada por un instante y luego asintió con cortesía. Los asuntos entre padre e hijo no era algo que le concerniera. Raina reflexionó en todo lo que Rostin había descubierto. Alguien había sellado la cueva con una piedra de barrera, quizá para monopolizar el oro, quizá por otro motivo, pero fuera cual fuera la razón, había algo que tenía claro. Esa piedra debía ser destruida. Rostin alzó las cejas sorprendido y al notarlo, Raina añadió: «Dijiste que el templo no sabe nada de esa barrera, ¿no? Entonces destruirla sería casi hacerles un favor». Pero nadie de nosotros puede escalar esa montaña, replicó Rostin. Sin embargo, la leve sonrisa en los labios de Raina dejaba claro que ya tenía una solución, y esa solución tenía nombre: Kai, quien en ese momento observaba con los ojos bien abiertos mientras ella sellaba parte de su magia oscura en un pergamino especial. El plan era simple: Kai subiría hasta la cueva y al llegar rompería el pergamino. La magia contenida haría el resto, destruyendo la piedra de barrera. Pero consciente de lo destructivo que podía ser su poder, Raina también le transfirió una fracción de su energía para protegerlo. Las mejillas de Kai se tiñeron de rojo y, por supuesto, ese detalle no pasó desapercibido para Rostin, cuyos celos empezaban a retorcerle el estómago. Y hablando de retorcer, el plan de Raina sí que se torció. Raina había pasado por alto un pequeño detalle. Ella era con diferencia el ser de mayor nivel en todo ese mundo, y sin medirlo bien había sellado demasiada energía en el pergamino, así que cuando Kai lo rompió, la explosión de poder fue tan descomunal que en lugar de destruir únicamente la piedra de barrera, borró la montaña entera del mapa, ¿sí? Incluida
la mina de oro. Naturalmente, Raina asumió que los nómadas tomarían represalias. Después de todo, acababa de destruir su única fuente de sustento, pero lo que ocurrió fue lo opuesto. El jefe de los nómadas se presentó ante ellos inclinándose en señal de sumisión, pidiendo perdón y ofreciendo su propia vida como expiación. ¿La razón? Kai, impresionado y siendo honestos bastante intimidado por el poder de Raina, había regresado con su gente y los convenció de detener los robos. Les dijo que si continuaban robando las carretas del norte, la reina demonio los aniquilaría sin dejar rastro. Sí, básicamente usó la intimidación por sumisión. Raina no aprobaba ese tipo de método, pero considerando la situación decidió aprovecharla. El norte seguía necesitando mano de obra y los nómadas, ahora sin recursos, necesitaban sobrevivir. La solución parecía evidente. Podían establecerse en el norte, trabajar la tierra y de paso compensar lo que habían robado. Con el tiempo convivirían con los habitantes locales, se adaptarían y terminarían integrándose de forma natural. Al menos eso pensó Raina, pero una vez más había subestimado la realidad. Pues semanas después de la integración de los nómadas, los representantes de la Asociación de Agricultura solicitaron una audiencia con Raina y el duque, y el panorama no era alentador. Al principio los habitantes del norte los habían recibido con cierta apertura. Los nómadas parecían genuinamente arrepentidos y muchos agricultores incluso se ofrecieron a guiarlos paso a paso. Pero esa buena voluntad no tardó en desgastarse. Cada vez que surgía una diferencia, ya fuera por la forma de trabajar o en la distribución de tareas o en simples desacuerdos cotidianos, los nómadas, poco acostumbrados al diálogo, reaccionaban con brusquedad, perdían los estribos con facilidad y lo que comenzaba como una discusión menor terminaba inevitablemente en conflicto. Y en ese punto, los agricultores del norte ya no lo veían como una compensación por los robos sufridos, sino como un castigo, y en el fondo, Raina no podía culparlos. Había sido ingenuo al pensar que la integración sería sencilla. Después de todo, los nómadas y la gente del norte no eran diferentes desde el exterior. Eran gente que se esforzaba por sobrevivir, pero en el fondo, las diferencias eran demasiado profundas. Costumbres, estilo de vida, alimentación, incluso la forma de relacionarse. Los nómadas mantenían hábitos completamente ajenos a los del norte y peor aún, mostraban resistencia a adaptarse. Y si aquello continuaba así, los conflictos no harían más que intensificarse, pero la situación no terminó allí. De hecho, surgió un nuevo problema. A pesar de que los antiguos bandidos de la montaña ahora estaban asentados en el norte, un nuevo grupo había ocupado su lugar, procedentes de alguna otra región. Comenzaron a utilizar los mismos caminos y a atacar nuevamente las caravanas comerciales. Era un ciclo que no se detenía. El norte apenas lograba contener un conflicto interno y ahora debía enfrentar otro externo. La pregunta era, ¿cómo resolver ambos problemas sin que todo terminara colapsando? Raina pensó y pensó en ello. Antes todo lo había podido solucionar con su destructivo poder, pero esta vez el poder era ineficaz. Esto no es muy diferente a cuando vivía encerrada en esa habitación. Me siento igual de impotente e inútil, murmuró para sí misma. Pensé que al tener poder todo sería más fácil, pero ahora el problema es depender de este mismo. ¿Qué caso tiene? Rostin, que la había estado escuchando en silencio, se acercó y tomó asiento a su lado. No seas tan dura contigo. Les diste un castigo compasivo y una alternativa. No actuaste solo por fuerza, Reina. Pensaste en ellos, fuiste justa. Él hizo una breve pausa antes de continuar. Surgieron problemas en el camino, pero eso no borra lo que hiciste bien. No eres solo poder, eres empática, considerada, humanitaria, y estoy segura de que también podrás resolver esto. Sus ojos azules brillaron con una calidez serena, como un cielo despejado después de una tormenta. Raina lo miró en silencio, lentamente alzó las manos y se acercó a él. Por un instante el corazón de Rostin se detuvo y cuando ella finalmente lo tocó, últimamente te has estado escaqueando del trabajo. ¿Acaso intentas que yo resuelva todo? Bueno, ahí murió cualquier intento de momento romántico. Ay, el pobre Rostin había reunido toda su sinceridad y una reverenda renacuaja sin experiencia. En fin, así era ella. Y como así era ella, siguió pensando y analizando, dándole vueltas al problema desde todos los ángulos posibles. Ella conocía al norte, sabía cómo pensaban, qué necesitaban, cuáles eran sus costumbres, sus prejuicios, sus límites. Pero, ¿qué sabía exactamente de los nómadas? Prácticamente nada. Y quizá ese había sido el verdadero problema desde el principio.
La santa fue invitada inesperadamente a cenar por el duque Roveliat. Naturalmente lo tomó como algo normal. Después de todo, él era uno de los principales donadores del templo. Era lógico que quisiera saber cómo avanzaba la situación en el laberinto oriental. La conversación comenzó de forma cordial, incluso trivial, hasta que cambió de rumbo y el duque mencionó su preocupación por el norte. Eso la desconcertó, porque el norte no podía estar en mejores manos, pues contaba con el duque y con Raina. Pero al oír ese nombre, el duque se levantó de golpe, su silla rechinó contra el suelo y su expresión se volvió tensa, casi desesperada, mientras gritaba que Raina era una mujer malvada. Está manipulando a todos, había dicho el duque, para luego revelar que Raina era la reina de los demonios, que estaba secuestrando agricultores y que había esclavizado a los nómadas y los obligaba a trabajar bajo coerción. La santa guardó silencio, porque en el fondo algo encajaba. Sí, un detallito. Ella también era una reencarnada, y recordaba vagamente que antes de llegar allí había visto una portada a la que aparecía una villana de nivel 999. Y sí, tomó eso de referencia porque no recordaba el nombre de la historia en la que quería reencarnar. De hecho, era un manga llamado Yamada Count to Level 999 no Koi Wasuru. Pero claramente Dios no escucha, en fin. Y ahora, frente a ese relato, la duda empezó a germinar. Mientras tanto, en el norte, Raina había tomado otra decisión. Se disfrazó de un joven agricultor y se infiltró entre los nómadas para observarlos de cerca, y lo que descubrió cambió su perspectiva. Los nómadas se reunían cada mediodía para comer y rezar. Algunos daban gracias por los alimentos, pero la mayoría pedía lo mismo: regresar a la montaña. Y más tarde, gracias a Kai, supo el resto. Antes de las minas, los nómadas se dedicaban a la crianza de cabras, pero una enfermedad acabó con el ganado. Sin recursos, sin opciones, encontraron las minas de oro y lo interpretaron como un milagro, un regalo de Dios. Desde entonces, su fe se había vuelto absoluta, así que cuando la mina desapareció, no solo perdieron su sustento, sintieron que habían sido abandonados por Dios, y esa revelación lo aclaró todo para Raina. Los nómadas no necesitaban adaptarse al norte, necesitaban volver a la montaña, pero necesitaban también un propósito. ¿Estás sugiriendo que se conviertan en los vigilantes de la montaña?, preguntó Rostin cuando ella le planteó la idea. Para Raina tenía sentido, eran combativos, resistentes y profundamente ligados a ese territorio. Asignarles la protección de la cordillera no solo era lógico, era natural, pero Rostin dudaba. Los nómadas ya habían demostrado ser impulsivos y, más importante aún, ¿cómo podían confiar en quienes ya les habían robado? Sí, lo sé, confiar en ellos sería como dejarle un pescado a un gato hambriento, pero no se trata de que nosotros confiemos en ellos, se trata de que ellos confíen en mí. Rostin lo observó entre curioso y desconcertado. ¿Y cómo planeas lograr eso? Muy fácil. Me convertiré en Dios. Oh, eso. Bueno, definitivamente no sonaba un plan sencillo y pues en realidad no lo fue. Raina tuvo que montar todo un espectáculo para captar la atención de los nómadas. Hubo una cabra, una máscara y un discurso para nada populista. Escuchen, dijo elevando la voz mientras las llamas negras crepitaban frente a ella. Puedo guiarlos de regreso a la montaña. Los llevaré en un carruaje dorado lejos de este lugar que no les pertenece, pero solo podrán seguirme aquellos cuyo corazón esté limpio y realmente se arrepientan. Quien no lo esté, arderá. Los nómadas se miraron entre sí dudando. Sus miradas iban de las llamas a la figura enmascarada, cargadas de temor. El primero en moverse lo hizo con vacilación, pero logró atravesar el fuego. Luego otro lo siguió y otro más. Uno a uno comenzaron a cruzar aferrándose a la idea de redención, hasta que uno no lo logró. Cuando intentó atravesar las llamas, estas lo envolvieron y Raina lo señaló. No te has arrepentido, pecador. Su intención era intimidar sin esperar lo que vino después. Los demás nómadas lo redujeron sin dudar. Lo sujetaron contra el suelo y con una determinación escalofriante ofrecieron su vida como sacrificio. Raina casi se cayó. ¡Santos cielos! Son unos radicalistas. Y sabiendo que seguir con la mentira podía costarle la vida a alguien, Raina se quitó la máscara. Todos la miraron confundidos y ella no tuvo más remedio que contarles la verdad. Sí, les había mentido. Sí, todo era una farsa, pero no con mala intención. Solo quería ayudar. Está bien, me equivoqué al traerlos al norte. Intenté forzarlos a encajar en un lugar donde no se sentían cómodos. Ustedes pertenecen a la montaña, por eso quiero proponerles algo. Regresen, pero esta vez como guardianes, dijo señalando el horizonte donde se extendía la cordillera. Protejan el paso entre el norte y el oeste. Usen las mismas habilidades con las que interceptaban las caravanas, pero ahora para defenderlas, para asegurarse de que nadie más sufra lo que ya ocurrió. Raina hizo una pausa breve. Por supuesto, no les pido que hagan todo esto
esto gratis. A cambio, les daremos 1000 cabras. Los miembros de la tribu se miraron entre sí, esta vez no con duda sino evaluando y considerando. Y así fue hasta que el jefe de los nómadas dio un paso al frente y extendió la mano. Usted realmente parece un ángel enviado por Dios, señorita. Aceptamos el trato. Y así, en los días siguientes, los nómadas regresaron a la montaña, retomaron su territorio, pero ya no como bandidos, sino como aliados del norte y los primeros vigilantes de la frontera. Sin embargo, junto con estos cambios llegaron nuevas noticias y una invitación desde el oeste. El duque de Noel Temis envió una carta expresando su satisfacción por la reactivación del comercio y extendió también una invitación a una gran celebración. Raina y Rusty estaban invitados, pero no era una fiesta cualquiera, ¿no? Durante el evento se celebraría un concurso y el premio sería la famosa gargantilla Lágrimas del Desierto, una pieza de joyería mágica de valor incalculable, una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. No obstante, cuando llegaron a la fiesta unos días después, jamás imaginaron que el primer concurso sería uno de bebida. Y había dos problemas. El primero, su oponente era el campeón vigente Thomas Tequila, cuyo récord hablaba por sí solo, 2 barriles completos y una panza chelera. El segundo problema era que Raina no tenía cultura etílica, ni en esta vida ni en la anterior. Pero lo que sí tenía era un plan. Uno dudoso, como ya hemos visto antes, pero eso nunca la había detenido, ¿verdad? ¡Quiero 3 barriles de cerveza! Exclamó sin titubear. Rustin intentó disuadirla, visiblemente preocupado, pero Raina no estaba allí para ser prudente. Estaba allí para ganar ese maldito collar, y si eso implicaba beber 3 barriles, pues los bebería. El problema llegó una hora después, cuando todo comenzó a darle vueltas. Rustin, alarmado, la sostuvo por los hombros e intentó estabilizarla. Reina, deberías retirarte. Pero Raina lo miró con la vista ligeramente desenfocada y murmuró: Rustin, te ves mucho más guapo cuando me balanceo. Y así sin más, las mejillas de él se encendieron rivalizando con el rojo evidente en el rostro de ella. En ese momento, Noel se acercó con una sonrisa contenida para preguntar si ella finalmente se rendía, pero rendirse nunca había sido una opción. Y de pronto las llamas negras envolvieron el cuerpo de Raina y con ellas también lo hizo todo rastro de alcohol. ¡Ay, por favor, solo estaba calentando! Gritó ahora más animada que nunca y después de otro barril, Thomas Tequila alcanzó su límite y cayó estrepitosamente. Raina fue declarada vencedora y saltó de alegría contagiando a los presentes, a todos menos a una. A la distancia, observando en silencio, la santa fruncía el ceño, porque aquella resistencia absurda al alcohol era antinatural, y eso para ella solo significaba una cosa, algo demoníaco. Y hablando de demoníaco, el segundo concurso giraba en torno a un caballo llamado Bucéfalo. Bucéfalo, nombre del famoso caballo de Alejandro Magno. Se decía que era un animal muy fuerte y difícil de dominar. No te miento, búscalo en Google. El reto era en teoría simple, montar al caballo y domarlo, pero en la práctica era otra historia. En concursos anteriores, los participantes solo habían conseguido humillación y varios huesos rotos, pero eso no detuvo a Raina. Y al ver el riesgo evidente, Noel se acercó a Rustin con una propuesta. Él podía ser el comodín de Raina y tomar su lugar. Era una excepción razonable. Sin embargo, para sorpresa del duque, Rustin negó con calma. En realidad, me preocupa más ese pobre animal, le dijo él con plena confianza, y efectivamente, ya que momentos después, ella apareció montándolo con total naturalidad como si no fuera más que un caballo común. Bucéfalo, lejos de resistirse, parecía contener los relinchos. El público quedó atónito, pero la santa cada vez estaba más inquieta. Y finalmente llegó el tercer y último juego, el más sencillo según Noel. La prueba consistía en tocar la joya Lágrima del Desierto, y si quien la tocaba tenía un alma pura, esta brillaría, si no, se oscurecería. Y Raina dudó por primera vez en toda la noche. Muy por el contrario a Noel, que sonrió con seguridad, pues una heroína que había salvado el norte no tenía nada que temer. Y así, la prueba comenzó. Raina extendió la mano, el silencio fue absoluto y entonces un murmullo recorrió la sala y los rostros se volvieron pálidos. La joya se había vuelto completamente negra. Incluso Noel parecía desconcertado y a la distancia, la santa finalmente llegó a una conclusión. Raina Rubelian era la reina de los demonios. Y sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó. Mientras tanto, Rustin dio un paso al frente y se ofreció a reemplazar a Raina en este juego, pero lastimosamente las reglas de este exigían que la prueba era individual. La joya juzgaba el alma de quien lo tocaba. Además, ese negro recalcitrante es propio de alguien con el alma del rey demonio. Pero Rustin no retrocedió. Entonces responderé por ella. Solo haz una excepción esta vez. Tras un momento de duda, Noel accedió y les indicó que ambos debían tocar la joya al mismo tiempo, y si ésta permanecía negra, entonces perdería
seguían el juego. Rustin y Raina se miraron y sin decir nada entrelazaron sus manos y tocaron la joya. El silencio cayó como un velo para luego ser roto por un coro de sorpresa. El color había cambiado. No era blanco, sino rojo. Un rojo intenso, vivo y brillante. Noel observó en silencio y luego sonrió levemente. Raina Rubelliet era digna de la lágrima del desierto. Y más tarde, ya de regreso, Raina no dejaba de hablar aún emocionada por todo lo ocurrido, pero entre risas surgió una pregunta. ¿Por qué la joya se había vuelto roja? La respuesta solo la conocía Noel, porque ese rojo no hablaba exactamente de la pureza del alma, hablaba de algo más, de un vínculo capaz de desafiar cualquier juicio, de un amor tan absoluto que ambos serían capaces de dar la vida el uno por el otro. Y para Noel había una certeza en ello. Un demonio no podía sostener un sentimiento así. Mientras tanto, Aiden comenzó a notar algo inquietante. A pesar de la aparente prosperidad del ducado Rubelliet, cada vez que visitaba las granjas donde trabajaban los campesinos, la realidad era otra. Escasez, hambre y rostros agotados. Y aún así, todos parecían señalar a un único culpable, el rey demonio. Pero Aiden no sería el único en recibir noticias inesperadas. Días después, en el norte llegó un anuncio. El sur deseaba iniciar relaciones comerciales con ellos. Incluso ya habían enviado un anticipo como señal de buena fe. Sin embargo, no era dinero lo que había llegado, sino un grupo de esclavos. El sur era una de las regiones más ricas del imperio, cuna de la aristocracia. Tradicionalmente estaba gobernado por el duque de Kraft junto a una alianza de grandes nobles, conocidos como el Alto Mando. El duque se encargaba de la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores, mientras que los altos nobles administraban las leyes civiles. Ahora bien, ¿por qué de pronto el sur quería importar granos? A simple vista no tenía sentido. Sus tierras eran las más fértiles de todo el imperio. Sin embargo, la explicación era más pragmática que otra cosa. La mayoría de esas tierras pertenecían a grandes aristócratas, quienes preferían cultivar productos altamente rentables. Los granos, al ser baratos, simplemente no les interesaban. Al escuchar esto de la boca de Kailan, Raina encontró una oportunidad, así que sin perder tiempo le propuso que actuara como representante del norte en el sur. El plan, sin embargo, cambió al día siguiente cuando se confirmó que Kailan regresaría a su tierra natal. Y no iría solo. Mia decidió acompañarlo para ampliar sus conocimientos en gastronomía. Sus padres vieron la ocasión perfecta para viajar y Verónica mostró interés en estudiar los cultivos sureños. Kailan no tuvo mayores objeciones, aunque no pudo evitar notar que más que una delegación oficial, parecían un grupo de turistas improvisados. Aún así había algo que sí le inquietaba. No le agradaba dejar a Raina sola con Trevor. Desde aquella pesadilla, había empezado a notar detalles extraños en el muchacho, pequeñas cosas que lejos de disipar sus dudas, solo las alimentaban, y había algo más, una sensación difícil de ignorar, como si en el momento en que pusiera un pie fuera del norte ya no fuera a regresar jamás a la mansión abisal. Era un pensamiento oscuro y por más que intentaba racionalizarlo, no lograba quitárselo de encima. Mientras tanto, en el sur, los altos mandos ya discutían qué medidas debían tomar para reanudar el comercio con el norte. El rechazo a su anticipo no solo había sido inesperado, sino también inquietante. Aquello los obligó a desconfiar y tomar la decisión de enviar un espía. El elegido, por cierto, no pudo ocultar su sorpresa al recibir la orden. Después de todo, se trataba de la región más lejana y en teoría la más desfavorecida del imperio. ¿Qué podría encontrar allí aparte de escasez y abandono? Pero el norte resultó ser todo lo contrario. Lo que encontró fue una ciudad próspera en pleno crecimiento. Cada persona trabajaba independientemente, pero a su vez también trabajaban con otros en equipo. En el sur, si un amo y señor no ordenaba una tarea a un esclavo, este simplemente no lo hacía, pero en el norte el pensamiento era diferente. Eran proactivos, autosuficientes y conscientes de su propio trabajo. Y cuando empezó a entrevistar a los lugareños, muchos coincidían con algo. Fue la señorita Raina Rubelliet quien hizo posible todo esto. Era lo que solían decir. Entonces surgió la pregunta inevitable: ¿cómo lo había conseguido? Y esa misma duda comenzó a circular entre los miembros del alto mando, especialmente tras recibir otra noticia inesperada. Kailan Kraft había regresado al sur, pero no como heredero, sino como representante del norte. Sin embargo, su regreso no fue bien recibido. Lejos de alegría o alivio, lo que predominó en la sala fue incomodidad y en algunos casos un abierto desagrado, quizá porque Kailan no había cambiado en lo absoluto y seguía siendo el mismo. Así que el sur finalmente enfrenta escasez de alimentos, comentó con calma
calma que solo tensó más el ambiente. ¿Qué ocurrió? ¿No eran ustedes quienes deciden que si faltaba grano siempre podían comer fruta? Las miradas se endurecieron, pero Kailan no se detuvo. Resulta lamentable que con tantos grandes nobles reunidos para discutir políticas no hayan sido capaces de prever siquiera una crisis básica como esta, aunque pensándolo bien no me sorprende. Algunos apretaron los dientes, otros desviaron la mirada, pero ninguno respondió. Después de todo, ustedes solo saben proteger sus propios intereses, no los de la gente, y allí es donde el norte marca la diferencia. Ellos apostaron por la agricultura, la salud y la educación, y todo eso fue gracias a una sola persona, la señorita Raina Rubeliet. Ahora sí, la irritación era evidente. Escuchar sermones de alguien mucho más joven ya era suficiente, pero ese nombre repetido una vez más terminó de incomodarlos. Raina Rubelia. ¿Quién demonios era esa mujer? Pues ¿quién más? La reina de los demonios. Y como si hubiese sentido que hablaban de ella, Raina despertó de pronto llevándose una mano a la oreja. ¿Alguien la estaba mencionando? Ignorando la sensación, se incorporó lentamente, sintiéndose cansada. En los últimos días no había podido evitar notar como si su energía estuviera siendo drenada poco a poco, pero dejó ese pensamiento de lado en cuanto percibió a su lado a Trevor, quien otra vez se había colado en su habitación a pesar de que ya lo había reprendido más de una vez. Ay, si alguien ve esto podría malinterpretarlo, murmuró, y fue entonces cuando se quedó completamente inmóvil, pues no estaban solos. ¿Rustin? La sorpresa fue inmediata, pero ¿por qué él estaba allí? Y bueno, en realidad su presencia tenía una explicación bastante simple. Al enterarse de que Raina se quedaría sola en la mansión abisal, había decidido ir a buscarla para invitarla a pasar esos días en la mansión Winter Snow. Había entrado llamando, pero nadie había respondido, y cuando llegó a la parte de arriba se asomó. La puerta estaba abierta y lo demás ya lo saben. Con suerte, Rustin no mencionó nada sobre lo ocurrido esa mañana, lo que hizo que Raina respirara aliviada, o al menos eso pensó hasta la cena. Entonces, ¿Trevor es tu amante? Al final, Rustin sí lo había malinterpretado. Raina soltó un suspiro llevándose una mano a la frente antes de intentar aclararlo. Sé que Trevor se ve como un adulto, pero no lo es. Su mente es la de un niño, o mejor dicho, ni siquiera es eso. En realidad, es un monstruo con forma humana. Pero lejos de tranquilizarlo, su explicación solo pareció alarmar más a Rustin, así que Raina añadió que Trevor nunca había lastimado a nadie, y me aseguraré de que siga siendo así. Rustin la observó en silencio durante un largo momento. Luego, como si estuviera recordando algo, comenzó a contarle una historia. Había una vez una pareja que encontró a un cachorro herido en el bosque. Movidos por la compasión, lo llevaron a casa y lo cuidaron con dedicación. Pero con el tiempo comenzaron a notar que aquel cachorro no era un perro, sino un monstruo. Cuando finalmente lo comprendieron, decidieron devolverlo a las montañas. Sin embargo, al llegar allí, no pudieron hacerlo. Raina escuchó la historia sin interrumpir. Entendía perfectamente lo que Rustin intentaba decir. Aún así, negó con suavidad. Trevor no será así, y yo me haré responsable de él. Rustin no respondió de inmediato, y tampoco le contó el final de la historia, porque aquella no era una fábula con moraleja amable, era una tragedia. La pareja, después de liberar al monstruo, tiempo después, esa misma criatura regresó convertida en una bestia que masacró la aldea donde ellos vivían. Pero Rustin no tuvo el corazón para cargar a Raina con ese desenlace, así que decidió guardar silencio y en su lugar, mantenerse atento sobre Trevor. El duque de Kraft se mostró complacido al volver a ver a su hijo. Para entonces, la noticia de que Kailan había irrumpido en la asamblea del alto mando ya se había extendido por toda la ciudad, y no era para menos, pues había obligado a aquellos aristócratas a reconocer su fracaso frente a la crisis de escasez de granos, y además dejó claro que no podían pretender cumplir acuerdos comerciales, enviando esclavos como forma de pago. Sin embargo, lejos de tranquilizarlo, todo aquello solo reafirmó una idea en la mente de Kailan. El sur necesitaba una reforma urgente. Durante su retorno no tardó en notar que nada había cambiado. Los amos seguían tratando a los esclavos con la misma brutalidad de siempre. Todo continuaba igual. Su padre no intentó negarlo. Afirmó que ese era el sistema que habían seguido durante siglos, que mantener a los esclavos bajo control era necesario, porque de lo contrario podrían liberarse, y entonces un incidente como el de hacía 10 años podría repetirse. En la expresión del joven Kraft se insinuó un recuerdo incómodo, uno que claramente había preferido borrar. Aún así, tras un breve momento, retomó la palabra. Si los nobles sacrificaran aunque sea una pequeña parte de sus ganancias, el sur podría avanzar, podría llegar mucho más lejos de lo que es ahora. Por favor, Patri, ayúdame a reformar el sistema de esclavitud. Kailan explicó entonces un modelo completamente distinto, uno donde no existían esclavos y que aún así superaba al sur en productividad y eficiencia. Kailan no tenía idea de que en ese mismo momento un espía del alto mando escuchaba cada una de sus palabras desde las sombras.
Enviar a Kailan al sur como su representante había sido sin duda una de las mejores decisiones que habían tomado. Gracias a él, el sur finalmente había enviado un incentivo adecuado, pero aquello despertó una duda en Raina. Si Kailan era tan buen negociador, ¿por qué había pasado tanto tiempo viviendo como un trotamundos, en lugar de asumir su lugar como heredero del sur? La respuesta se la dio Rostin. En el sur existía una historia antigua y trágica, una de esas que pocos mencionaban en voz alta, y quizá esa historia explicaba por qué Kailan había elegido llevar una vida austera lejos del poder, como si estuviera huyendo de algo que no podía cambiar. Había ocurrido hacía poco más de 10 años. El incidente de la revuelta de esclavos fue un levantamiento brutal. Los esclavos se alzaron contra sus amos, tomaron armas y asaltaron la mansión del duque de Graf. En ese entonces el duque se encontraba atendiendo un conflicto en la frontera, lo que dejó la residencia con la guardia debilitada. Los esclavos aprovecharon ese momento y en medio del caos, la duquesa de Graf perdió la vida. A raíz de aquello, Kailan abandonó el sur, dejó atrás su título, su posición y eligió desaparecer, viviendo como un nómada. Era una historia que aún se susurraba entre los nobles. Como ahora, en ese mismo momento, los altos nobles, ya al tanto de las intenciones de Kailan, comenzaron a criticar abiertamente sus ideales. Lo señalaron como un traidor a su propia clase, alguien que atentaba contra los derechos de los aristócratas como propietarios de esclavos. Y reunidos en los jardines, algunos bufaron con evidente desprecio, otros intercambiaron miradas cargadas de desconfianza, y no faltaron quienes murmuraron entre dientes calculando las posibles consecuencias, hasta que finalmente uno de ellos habló con frialdad. En estas circunstancias ya no podemos considerar a Kailan como el próximo duque del sur. Un silencio pesado siguió a esas palabras. Y tampoco podemos alzar otra revuelta para culpar nuevamente a los esclavos. Estos carniceros disfrazados de nobles. Pero como siempre existía una élite dispuesta a proteger sus privilegios a cualquier costo. Desde que habían llegado al sur, tanto Mia como sus padres parecían disfrutar de su estancia. Aquello llevó a Verónica a preguntarse si era la única que deseaba regresar cuanto antes al norte. Irónicamente, aunque estaban acostumbrados a vivir en una de las regiones más frías del imperio, el sur le resultaba mucho más gélido, pero no por su clima. Y sí, era una sensación que Kailan también compartía desde hacía mucho tiempo. La gente del sur le parecía superficial, distante, nada que ver con la calidez genuina del norte. Aún así, no tenía elección. Tal como su padre le había recordado, algún día heredaría el título y esos jóvenes nobles que estaban allí serían sus aliados. En ese momento, uno de ellos irrumpió haciendo un gran escándalo, arrastrando algo consigo antes de arrojarlo al centro de la sala. Y sí, era un esclavo. Con evidente orgullo, el joven noble anunció que pensaba subastarlo en el mercado negro, pero antes de que pudiera continuar, el esclavo reaccionó y se lanzó contra él. El ataque fue tan repentino que los demás jóvenes nobles dieron un paso al frente dispuestos a intervenir, pero se detuvieron en seco. La mirada del esclavo los paralizó. Había algo en sus ojos, una ferocidad como la de una bestia herida lista para atacar a cualquiera que se la acercara. Kailan, que hasta entonces había observado en silencio, se levantó con calma. Todos esperaban una reprimenda o una orden, pero para sorpresa de todos, Kailan se acercó al joven que yacía en el suelo y soltó: "Yo lo compraré". Lo que dijo dejó a todos sin palabras. Verónica observó con cierta pesadumbre cómo el hombre que Kailan había traído devoraba cada plato que Mia colocaba frente a él. Comía con una urgencia casi desesperada, como si no hubiera probado bocado en semanas. «Hiciste lo correcto, eres un buen maestro», le dijo finalmente volviéndose hacia Kailan. Pero él no compartía esa visión. De hecho, aquella palabra le resultaba incómoda. Para Kailan no existía tal cosa como un buen maestro, y lo que había hecho no tenía nada de heroico, solo había actuado movido por la culpa. En el sur, la esclavitud era vista como el orden natural de las cosas. Los fuertes dominaban a los débiles, y el ser heredero de una tierra que pensaba así no le generaba ningún orgullo, todo lo contrario. Por eso deseaba regresar al norte, a ese lugar donde la gente aún conservaba su calidez, donde podía respirar sin ese peso constante, donde estaba Raina. Y hablando de Raina, el duque Themis la observaba con interés mientras ella le explicaba el proyecto que tenía en mente. Esta vez buscaba impulsar la industrialización del alcohol. El oeste, conocido por sus hábiles artesanos, tenían el potencial perfecto. Su propuesta era sistematizar los procesos con ayuda de tecnología y magia, optimizar la producción y dividir las ganancias. Sin embargo, Noel Themis no parecía convencido. Para él, la industrialización sonaba peligrosamente cercana a convertir a las personas en piezas de un engranaje que repetían diariamente jornadas interminables para recibir salarios pedorros, mientras que la cultura se volvía gris, las relaciones humanas reducidas a simple cálculos y al final, trabajadores buscando consuelo en baratijas, sustitutos vacíos de una
insatisfacción que nunca desaparecía, o lo que callamos los asalariados. Raina lo miró en silencio por un instante preguntándose si Noel venía del futuro y había vivido el capitalismo. Por Dios. Pero no, Noel en realidad reconocía que el proyecto generaría empleo en el oeste y aumentaría la recaudación fiscal, es decir, los ingresos que el gobierno obtiene a través de los impuestos, beneficiando a ambas regiones. En términos simples, todos ganaban. Está bien, presentaré tu propuesta a los artesanos de mi territorio y te haré llegar mi respuesta. Aceptó finalmente sonriendo al notar el pequeño gesto de victoria de Raina, quien le parecía muy expresiva, transparente y fácil de leer, y quizá por eso se permitió hacer una pregunta más personal. Dime, en la ceremonia de mayoría de edad en la capital, tu acompañante será Rostin, ¿verdad? Raina lo miró entre confundida y curiosa. Había considerado pedirle a Rostin que la acompañara, sí, pero ¿cómo era que Noel lo sabía? La respuesta la dejó aún más desconcertada. Bueno, es muy evidente, no es ningún secreto que le gustas al duque de Winter Snow, dijo con naturalidad, y Raina.exe dejó de funcionar sin procesar de todo lo que acababa de escuchar. Y sí, pasaron unos segundos, luego casi un minuto, y cuando finalmente entendió solo pudo dejar escapar una risa suelta de huesos. Nah, eso no tenía sentido, era imposible que a Rostin le gustara a ella. Ay, nuestro querido pecho de acero con mirada de hielo no iba a tenerla nada fácil. Suscríbete ahora Sí, suscríbete. o te arañamos. Es broma, es broma.